Llegamos al capítulo 4, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de continuar, es necesario recapitular las principales lecciones. En Génesis, el capítulo 3, tenemos las raíces o orígenes del pecado. En el capítulo 4, los frutos del pecado. Alguien podría preguntarse si el pecado es realmente malo. El ser humano no estaba simplemente sufriendo de una especie de envenenamiento por haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este capítulo 4 nos revela la magnitud de lo que verdaderamente le había sucedido al hombre por su incredulidad, por su desobediencia de Dios sobre sí mismo y sobre su descendencia. Porque tú y yo tenemos la misma clase de naturaleza, la misma naturaleza que nuestros antepasados tenían. Y es que Adán nos ha transmitido una naturaleza bastante mala, lo que se encuentra revelado en la historia de los primeros hijos de Adán y Eva. Comenzamos con la lectura y con el relato del nacimiento de Caín y Abel. Veamos en el primer versículo y dice de la siguiente manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto revela que Adán y Eva naturalmente no anticiparon que la lucha entre el bien y el mal iba a ser prolongada, iba a continuar. Ellos no creían nada de eso. Así que cuando Caín nació, al comprobar Eva que el Señor le había enviado un niño, y como Dios había dicho que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, debió pensar que había llegado el momento de cumplir tal promesa. Pero Caín no era esa persona, no era en absoluto un salvador, era un asesino. Pasaría mucho tiempo hasta que llegase el Salvador. Es así que por miles de años se ha venido desarrollando esta lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Veamos ahora el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí la frase al transcurrir el tiempo realmente significa al final de los días, lo que podría referirse al día de reposo, el día en que Dios había descansado. La expresión Caín trajo indica un lugar designado, o sea, un lugar a donde iba a llevar. Esto estaba trayendo una ofrenda para Dios a un lugar señalado para adorar. Esto implicaría que los estaban haciendo debido a una revelación que había recibido, porque si vamos a la epístola de Hebreos capítulo 11:4 leemos: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Y cómo pudo Abel haber ofrecido algo por la fe? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10 al 17 dice: así que por la fe viene el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Dios tenía que haber revelado su palabra acerca de este asunto, pues de otra manera el joven Abel no habría podido venir a ofrecer sacrificio por la fe. El otro joven Caín no vino por esa actitud. El texto dice que él trajo una ofrenda del fruto de la tierra. No había nada de malo en el fruto, ni creo que haya traído del fruto que le sobraba, sino que habrá presentado como ofrenda al Señor el mejor fruto y el más delicado que pudo recoger. El relato continúa en el versículo 4 y 5. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Sobre este joven leemos algo en la epístola de Judas, que no es el discípulo que traicionó a Jesús, sino otro con el mismo nombre. En el versículo 11, hablando de los falsos maestros que enseñaban doctrinas erróneas, dice que han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál era el camino de Caín? En primer lugar, cuando él trajo su ofrenda a Dios, no vino con fe, sino con iniciativa propia. Y la ofrenda que presentó negaba la maldad de la naturaleza humana, excluyendo el sacrificio con derramamiento de sangre que señalaba al Redentor que debía de venir al mundo. Dios quiere que el ser humano pecador por naturaleza venga con una actitud de fe en la obra de Cristo en la cruz, y no simplemente presentándose ante Dios las obras que ha realizado con su propio esfuerzo. En segundo lugar, la ofrenda de Caín estaba negando la realidad de que el hombre estaba separado de Dios. El joven actuó como si todo estuviese bien en su relación con Dios. Mucha gente habla hoy en día sobre la paternidad universal de Dios, es decir, que Dios es el Padre de todos, y de la paternidad universal del hombre, que todos somos hermanos. Pero lamentablemente vengo a decirle, amable oyente, que esto no es así. Nosotros no nacemos siendo ya hijos de Dios. Esto no es lo que Jesucristo dijo. Escuchemos sus propias palabras en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, escuche bien, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El hombre está separado de Dios. Caín se negó a reconocer esta verdad, así como muchos se niegan a admitirla en la actualidad. Ahora, la tercera realidad que la ofrenda de Caín ignoró fue que el ser humano no pudo ofrecer obras a Dios. Caín pensó que sí podía. La epístola del apóstol Pablo a Tito expresa esta idea con claridad cuando dice en el capítulo 3, versículo 5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la generación y de la renovación por el Espíritu Santo. Amados, la diferencia entre Caín y Abel no consistía en una disparidad de carácter, sino en las ofrendas que trajeron. Los dos jóvenes tenían los mismos antecedentes, la misma herencia genética, y habían sido formados en el mismo ambiente. No había pues entre ellos ninguna diferencia. La diferencia la establecían las ofrendas que presentaron. También en la época actual, las ofrendas que los seres humanos presentan hace una distinción entre ellos. Y ningún cristiano adoptará la actitud de afirmar que es mejor que las otras personas. Después de todo, lo que se convierte a él en un cristiano es el haber conocido que es un pecador como todos los demás y que ha necesitado una ofrenda en sacrificio. Alguien que ocupó su lugar y murió por él. En su carta a los Romanos, capítulo 3, 25, el apóstol Pablo dice de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Además, en la misma carta, en el capítulo 10, 3, escribiendo sobre los israelitas de su tiempo, dijo, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya y propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Esta es una imagen de muchísimas personas hoy en día, señores, que están intentando agradar a Dios por medio de su religiosidad, vinculándose a una iglesia o haciendo méritos a través de cualquier otra actividad. Señores, la justicia de Dios solo te puede ser concedida, atribuida por medio de Jesucristo, ya que necesitas una justicia perfecta. Él es el que te la provee. Dice también Pablo en el capítulo 4, 25, el cual fue entregado por causa de vuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. O sea,
que Él fue resucitado para que nosotros pudiésemos ser justificados. Él ocupó nuestro lugar. El apóstol Pablo continúa diciendo en su segunda carta a los Corintios, a que no conoció pecado. Dios le hizo pecado por nosotros, porque fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y añade en su carta a los Filipenses capítulo 3, 8 a 9, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La justicia de Caín era su propia justicia. La de Abel se basaba en la fe, en un sacrificio que se proyectaba hacia un futuro sacrificio de Cristo. Amados, es así que hemos visto a Caín y Abel venir juntos a adorar a Dios. Abel fue captado a causa del sacrificio que presentó por la fe. En cambio, la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Amados, en nuestro próximo programa continuaremos con esta historia antigua de Caín y Abel, que por otra parte representa dos maneras muy contemporáneas de acercarse a Dios, intentando agradarle.